A partir de este momento inicia su programa En Veras en la Comuna 80, Sabiduría Ancestral, Estigmas e Indiferencia Social, un espacio de identidad cultural y empatía. 88.4 Frecuencia. Na pena para maina, na pena para maina. Los pueblos indígenas en Colombia, que representan el 3.4% de la población total del país, son uno de los grupos más vulnerables y afectados por el conflicto armado interno. Este conflicto ha generado la pérdida de su identidad cultural, cosmovisión y lengua nativa, lo que ha llevado a muchos indígenas a adoptar una lengua completamente ajena para poder sobrevivir. En el corregimiento de San Antonio de Prado habitan alrededor de 240 personas pertenecientes a la comunidad Emberá Dóvida del Chocó. Estas familias han establecido su residencia en los barrios María Auxiliadora, Santa Rita y La Oculta. El desplazamiento de los indígenas a la ciudad no solo les hace perder su esencia, libertad y etnicidad, sino que también interrumpe su relación con la naturaleza y las dinámicas de construcción de su identidad cultural. En Colombia se identifican 87 pueblos indígenas que hablan sus propias lenguas, clasificadas en grupos como Tule, Cuna y Embera, que hoy en día están en peligro de extinción. Es importante reflexionar sobre cómo nos sentiríamos si nos encontramos en la situación de los indígenas. Imagina tener que dejar todo lo que conoces, salir de tu casa y llegar a un lugar en el que no entiendes el idioma ni sabes cómo sobrevivir junto con tu familia. En San Antonio de Prado podemos observar a los indígenas en las aceras, en las plazas y mercados y en las zonas rurales trabajando en la agricultura y en la construcción de viviendas. Sin embargo, a menudo son estigmatizados y marginados por la sociedad no indígena, lo que muestra la necesidad de reconocer y respetar la diversidad cultural en nuestra sociedad. Ahora conoceremos la opinión desde la administración municipal. Yo escucho Frecuencia. Y ahora lo que piensa la gente desde la administración. Mi nombre es Eduardo Peña Nova, yo soy indígena zenú y soy historiador de la Universidad Nacional. Trabajo como profesional universitario en la gerencia étnica. En Colombia hay 115 pueblos indígenas identificados en Colombia. El último censo nacional de población del DANE de 2018, que lo publicaron en 2019, nos arrojó este número de pueblos indígenas en Colombia. ¿Sí? En Medellín tenemos presencia de 65 pueblos, de esos 115 hay 65 acá. ¿Qué pasa? Que tenemos identificado más o menos 6.000, eso es muy relativo porque si la gente no se estaciona como tal, no se establece en la ciudad, sino que migra mucho, se va. Tenemos 6.000. Y en Antioquia, pueblos originarios propios que tienen su territorio acá, son 6 pueblos. Esos 6 pueblos son los Emberá Chamí, los Emberá Catío, los Emberá Dóvida, el pueblo Guna Dule, que los conocen como los Cunas, el pueblo Nutabe, que es el último que se autorreconoció con lo de Hidroituango, el pueblo Tule, y el pueblo Zenú, que está en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño. ¿Listo? Y yo le decía, porque la mayoría de las poblaciones, parto de aquí porque la mayoría de los ciudadanos, cuando nos nombran indígenas, que nos remitimos, sí, yo conozco a los indígenas, los que están en un semáforo pidiendo limón, ¿cierto? Y desconocen toda esta realidad. Ahora, ningún pueblo indígena, dentro de su cosmovisión, dentro de su mundo, de su cosmogonía, tiene como propósito la mendicidad, para que quede claro. Lastimosamente, hay unos compañeros indígenas del pueblo de Emberá y Avida, o Emberá Catío, que están en una zona que se llama el Alto Andágueda. Entonces, estos compañeros hace muchos años encontraron una mina de oro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay plata? Yo me adapto a ir a la ciudad a vender oro, pero también llegan nosotros, llegan empresarios, llegan grupos ilegales, y el Estado le tocó hace muchos años cerrar esa mina por todo ese conflicto que había. Pero quedó el problema en los indígenas que quedaron adaptados a ir a los centros urbanos, ¿cierto? Y olvidaron su traje, la pesca, la caza,
¿cierto? Entonces ahí hay problemas. Hemos identificado en Medellín población que se dice que está en mendicidad, pero que son unos víctimas del conflicto armado, que llegan desplazados. Yo les dije el ejemplo. Algunos de esos los amenazaron los grupos ilegales y se fueron, no volvieron, se van a volver, que los maten. Esta gente se adaptó a vivir en las ciudades, pero ningún pueblo dentro de su mentalidad tiene pedir limosna, ninguno de los 115. ¿Qué pasa? Que muchos ciudadanos identifican a los indígenas con mendicidad, pero por eso ponía el ejemplo de estos dos pueblos, porque hay más, 65. Claro que hay unos pueblos como el Embera, que hay más de 2.000 habitantes, personas, y habrá otros pueblos que tienen 3, 4, que llegaron a estudiar, están aquí, eso lo identificamos, pero se van, vuelven. Tenemos 8 cabildos indígenas en la ciudad, 8. La mayoría de estos indígenas están afiliados a cabildos, que es la forma tradicional de organizarse. Pero al mismo tiempo tenemos un cabildo universitario, que tenemos en promedio 800 estudiantes. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes han podido estudiar con indígenas o afros, pero no se identifican, ¿cierto? No se autorreconocen como tal. Yo aquí atiendo a las personas, llegan jóvenes pidiendo cupos para la universidad, que hay unos cupos adicionales para la población indígena, étnica, pues afro-indígena. Que llega el muchacho y se sienta, venga, yo vengo por una beca, me dijeron que hay 2 cupos para, yo quiero presentarme. Ya, ¿y usted dónde es? Soy de Urabá, por ejemplo. Pero mi abuelo era el afro, yo no. Entonces uno empieza a hablarles de estos temas y terminan sensibilizados. No, sí, yo soy. ¿De dónde vienes? No, yo vengo de Montería. Bueno, ahí hay Zenú, y si le cuento la historia y tal. No, sí, yo soy de Jaraquiel. ¿Cierto? Entonces, cosas como esas no es culpa de ellos, es culpa de esta sociedad de todos, por toda la discriminación que hacen. Yo escucho frecuencia. Y ahora lo que piensa la gente. Hola, soy Alberto Mesa Vázquez, periodista comunitario del corregimiento de San Antonio de Prado, que trabaja en los medios alternativos y comerciales de la ciudad de Medellín y del país. Con respecto al tema de los indígenas del corregimiento de San Antonio de Prado, lo que conozco es lo siguiente. Llegaron del Chocó a nuestro corregimiento y se asentaron en 3 sectores de nuestra comuna, en el barrio María Auxiliadora, en Santa Rita y en el barrio La Oculta. Ellos han venido transformándose culturalmente y se han adaptado a las condiciones del corregimiento, como el corregimiento a ellos. En su manera cultural y silenciosa de hacer su adaptación, la gente también lo ha logrado y lo ha ido aceptando de una manera tranquila, aunque inicialmente hubo un choque fuerte entre los vecinos por la manera de forma de vida de cada uno de ellos. La Secretaría de Inclusión Social, a través de Johnny Chavarría, ha hecho un trabajo para poder lograr la integración con los demás sectores del corregimiento. Y por esto nos hicieron un evento de integración intercultural para que la comunidad de San Antonio de Prado y sus diferentes sectores, los negros, los mestizos y ellos, nos integráramos en nuestro corregimiento y nos diéramos cuenta que estábamos en el mismo territorio y había que compartirlo de la manera más armoniosa, respetando y conociendo y disfrutando de nuestras diferentes culturas. Además, la Biblioteca Pública Piloto, sucursal San Antonio de Prado, ubicado en el Centro de Desarrollo Social de la Centralidad, viene desarrollando talleres con ellos para poder lograr conocer su cultura y que ellos conozcan la nuestra y ellos se integren a la nuestra. Además, el núcleo educativo de San Antonio de Prado logró conseguir un profesor bilingüe, un profesor que puede darle una dignidad a su integración
Es interesantísimo ese proceso porque además algunos de ellos han participado de las diferentes instancias de inclusión, de participación. Lástima que últimamente no participaron del CCP, Consejo Corregimental de Planeación, no estuvieron, pero de todas maneras se tiene abierto desde la Junta Administradora Local y desde el CCP la participación de esta etnia en nuestro corregimiento. Es interesantísimo. San Antonio de Prado los ha acogido relativamente con tranquilidad, y esto ha dado a que nuestro corregimiento sea multicultural, porque no solamente tiene a los indígenas, sino que también tiene de otros países, hay mucho migrante, y esto ayuda a que seamos multiculturales en nuestro corregimiento. Un abrazo, mil gracias. Frecuencia. Mi frecuencia. Y ahora lo que piensa la gente, desde lo social. Fraterno saludo de paz y de bien. Mura, mi surrado, mi cocarupia. Bien, yo soy Jorge Jaramillo Guzmán. Soy, obviamente, nacido en Medellín. Viví mucho tiempo en Navajorral y allá fue cuando me empezó como la inquietud, primero de ser misionero católico. De los misioneros Javerianos de Yormar. Y como ustedes saben, los misioneros de Yormar dedicamos toda nuestra vida a trabajar con comunidades indígenas y afrodescendientes en las periferias. Actualmente soy comunicador social con énfasis comunitario, laico misionero, y dirijo el grupo Escauda Ave Fénix aquí en San Antonio de Prado, formando niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro de la metodología del escultismo, y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Potritos. Yo empecé por allá en el 84 aproximadamente, que descubrí esto de la dinámica misionera, del ser el quehacer misionero entre la población indígena, como era un diálogo de saberes, es decir, uno iba y compartía con ellos, pero también ellos tenían muchas riquezas. Una gran pregunta es que se confronta la educación tradicional. A nosotros nos hablan de que el indígena es el que pide limosna, y eso es falso. Nos hablan de que el indígena es pobre, eso es falso. Nos hablan de una mentalidad negativa de la población aborigen originaria, y eso es falso. Ellos tienen enormes riquezas, lo que pasa es que Occidente no las ha querido ver y disfrutar. Aquí el de Prado está entre el Emberá de Yávida y el Emberá Chamí. Es una experiencia muy loca porque es que uno llega allá y es aprender con ellos, uno se hace niño con ellos. Yo recuerdo la anécdota, y ojalá todos los oyentes vivan esa experiencia tan bonita que me tocó, que yo llegaba a un bujío, pues a un ranchito de allá, una chocita, y los niños y las mujeres se escondían. Claro, porque es que ellos desconocían prácticamente el capunía, el español. Los únicos que manejan allá el español son los hombres, ya por los negocios, por la política, atrás. Entonces, cuando yo le decía, por ejemplo, a los líderes, a las lideresas, venga, al gobierno indígena, como una palabrita mágica, sencilla, especial, para atraer a los niños y a las emberabuenas, a las damas. Entonces me decían, membea. Entonces, cuando yo decía, membea, ya los niños, los guarranas, me decían, membea, y se venían hacia de mí. Membea significa amigo. Algo sencillo es que yo aprendí, inclusive junto con las misiones de la Madre Laura, palabras mágicas, Bujane Untauma, que significa muchas gracias. Su alma la está recibiendo Dios en estos momentos. Yo recuerdo una cosa muy bonita, es que por ejemplo aquí en Prado, así sencillo, en Prado, cuando yo converso con un indígena, obviamente lo hago en lengua embera. A ellos les parece raro porque un capunía les habla en embera. Nosotros somos los capunías, los mestizos. Entonces, ¿que ¿por qué los capunía? Porque yo siendo capunía lo hablo en embera. Entonces, claro, yo les cuento la historia, Hay dos momentos muy hermosos de ellos. Cuando ellos, bueno, yo les comparto algo, por lo general, obviamente es algo de comida. Al indígena realmente no se le puede dar dinero. Siempre la alimentación. Yicowarra, dicen ellos, una rica comida. Yo a ellos siempre les digo, bujare un tawa, y siempre me dan la bendición, Danji Sese, Danji Wawa, Danji Jaure. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces es muy chévere porque es esa identificación con ellos. La cosmovisión es la mirada que un grupo o que una sociedad tiene sobre Dios, sobre el mundo y sobre el hombre. Ojo, cuando hablamos de Dios, no es un Dios religioso.
al que le ponemos nombres, católico, protestante, ortodoxo. No. Es Dios. Listo. Ve que me sueño. Primero que los pradeños nos concienticemos que ser embera y ser capunia es muy diferente. Yo no puedo pretender que una embera, ella vida, se haga capunia como yo, que asuma mi propia identidad y que vayamos más allá, conozcamos, analicemos esa cosmovisión, ese mundo lindo para ellos. Ojalá algún día ellos puedan retornar a su tierra, que ellos se puedan volver a reunir otra vez allá en su selva con sus ancestros mayores, que dejen de mirar la ciudad como la única tabla de salvación. Ellos a nosotros nos pueden aportar demasiado. Ellos tienen mucha sabiduría que ofrecernos a nosotros. Muy rico lo que hace el profesor Nestalí en el colegio, por ejemplo, en el IDEM. Pero es más rico todavía si eso, de aprender la lengua embera y que les den clases en lengua embera, se fortalezca más, venga, en todo su ambiente cosmogónico, en su naturalidad también. Bujarontawa, Dangises Pagayá, Mura Sobia por entrevista, Frecuencia Estéreo, Dangisese, Danjiwawa, Danjijaure, Villaboa. Muchas gracias, Dios les bendiga por esa entrevista para Frecuencia Estéreo. Yo soy amigo de ustedes también, un hermano de todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento has escuchado En Veras en la Comuna 80, Sabiduría Ancestral, Estigmas e Indiferencia Social. Durante el programa exploremos los estigmas, mitos y realidades que rodean a la comunidad embera en nuestra región, así como la perspectiva de la administración local sobre esta comunidad indígena. Te invitamos a estar pendiente de nuestros próximos programas, en donde seguiremos profundizando en este tema y esperamos contar contigo como oyente. Yo escucho Frecuencia.